Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación diferencial de Bernoulli. Una ecuación diferencial de Bernoulli tiene la forma de d de t más p de t veces, y es igual a f de t veces y elevado a la potencia de n. Así que observe cómo la ecuación diferencial dada está en la forma correcta y n es igual a 2 positivos. Para resolver una ecuación diferencial de Bernoulli. Paso 1, sustituimos usando la ecuación v igual a, y elevado a la potencia de 1 menos n. Vimos la ecuación diferencial lineal de primer orden resultante en que estamos resolviendo v para determinar. La solución es la ecuación diferencial original, que será i de t, y luego también encontraremos la solución particular usando la condición inicial y de 1 igual a 1. Entonces, el primer paso, usaremos la ecuación v es igual a y elevado a la potencia de, nuevamente, 1 menos n, y en este caso, será 1 menos 2. Entonces tenemos v igual a y elevado a la potencia de 1 negativo, si queremos, 1 sobre i. Necesitamos resolver esta ecuación para, y porque realizará una sustitución para i así como dt. Entonces, si v es igual a 1 sobre i, entonces i es igual a 1 sobre v. Y si queremos que i sea igual a v elevado a la potencia de 1 negativo. Y ahora necesitamos encontrar d de t. Sin embargo, para multar a d de t, tendremos que usar la regla de la cadena. Recuerde, d de t sería igual a d 505 por 505 de t. dy dv times dv dt. Entonces d de t es igual a, d 505 sería igual a negativo una vez v al negativo 2 o negativo v al negativo 2 y luego multiplicado por 505 de t, o si queremos, podríamos escribir esto como negativo sobre v cuadrado 505 de t. Luego haremos estas sustituciones en la ecuación diferencial original. De nuevo, d de t es igual a 1 negativo sobre v al cuadrado por 505 de t. Entonces tendremos más 4 dividido por t por i. Y es igual a v al negativo igual, en el lado derecho, tendremos t a la tercera vez i al cuadrado. Será el cuadrado de v al negativo, que sería v a los dos negativos. Ahora tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pero nuestro siguiente paso es escribir esto en la forma correcta. Para revisar, queremos la ecuación diferencial estar en esta forma aquí. Bueno, en nuestro caso, tendríamos 505 de t más p de t veces v es igual a f de t. Entonces, para poner la ecuación diferencial en la forma correcta, multipliquémosla por v al cuadrado negativo. Simplificando a la izquierda, tenemos 505 de t. Aquí vamos a tener menos 4 dividido por t por v. Igual, en el lado derecho, solo tendremos una t negativa en cubos. Continuemos resolviendo esto en la próxima diapositiva. Nuevamente, tenemos la ecuación diferencial en esta forma aquí ahora. Entonces, para resolver este diferencial lineal de primer orden, ecuación para v, ahora encontraremos el factor integrador de mu de t, que es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de t de t, donde p de t es la función de t en este término aquí. Entonces, p de t es igual a negativo 4 dividido por t. Entonces mu de t como factor integrante, es igual a e elevado a la potencia de la integral de negativo 4 dividido por t de t, que es igual a e elevado a la potencia del negativo 4 log natural, valor absoluto de t. Sin embargo, aquí podemos soltar el valor absoluto, porque nos dijeron que t es mayor que 0. Simplifica aquí, sin embargo. Aplicaremos la propiedad de poder de los logaritmos. Entonces tomaremos los 4 negativos y lo moveremos al exponente en la t. Entonces esto es igual a elevado al poder del logaritmo natural t elevado al poder del 4 negativo. Y esto se simplifica nuevamente porque tenemos la base aquí y el exponente de este registro natural, que es la base de registro e. Entonces esto se simplifica a t elevado al poder de 4 negativos. Entonces, mu de t, el factor integrante, es igual a t elevado a la potencia de 4 negativos. Luego vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por t a los 4 negativos. Y escriba la ecuación diferencial en esta forma aquí. Entonces tenemos t a los 4 negativos 505 de t menos 4 dividido por t a los 4 negativos. Veces v es igual a t a los 4 negativos.
veces negativo t al tercero. Vamos y simplifiquemos aquí y aquí. Entonces tenemos t a los 4 negativos 505 de t. Aquí tendríamos 4t negativos a los 5 voltios negativos. Igual, aquí tendremos t negativo al negativo. Y ahora, el lado izquierdo es una derivada del producto de mu de t y, o en este caso, de mu de t y v. Entonces, el lado izquierdo es igual a una derivada con respecto de t de mu de t, que es t. A los negativos 4 y v. Por supuesto, podemos verificar esto. Para encontrar esta derivada, aplicamos la regla del producto. Entonces tendríamos la primera función, t a la negativa 4 veces la derivada de la segunda función con respecto a t, que es 505 de t, y luego la segunda función, que es v multiplicada por la derivada de la primera función con respecto a t, que sería negativa 4 a negativa 5. Entonces esto verifica que esta diferencia es el derivado de este producto. Y tenemos t negativo al negativo a la derecha. Y luego el siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos la integral de la derivada. Con respecto a t de t al negativo 4 voltios de t es igual a la integral de t negativo al negativo de t. Aquí, en el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen, y quedamos con t a 4 voltios negativos, e incluiremos la constante de integración en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho, la integral de t negativo a 1 negativo, que es negativo sobre t, es el valor absoluto lógico negativo natural de t más c. Pero, de nuevo, podemos soltar el valor absoluto porque t es mayor que 0. Luego, para resolver v, multiplicamos ambos lados por t al cuarto. Entonces tenemos t a la cuarta vez t a los 4 v negativos es igual a t el cuarto registro natural negativo. Dejemos caer el valor absoluto. Entonces tenemos v es igual a t negativo al cuarto logaritmo natural t más c t a la cuarta. Ahora recuerde, estamos tratando de resolver esto para i, no v, así que realizaré una sustitución para v, y luego resolveré para i. Si volvemos a la primera diapositiva, recuerde que v es igual a 1 sobre i. Entonces tendríamos 1 sobre i es igual a t negativo para el cuarto log natural t más ct para el cuarto. Entonces, si tomamos el recíproco de ambos lados de la ecuación, tendríamos que i es igual a 1. Escribamos esto como ct al cuarto menos t al cuarto log natural t. Entonces esta sería la solución general a la ecuación diferencial. Pero se nos pide encontrar la solución particular usando la condición inicial y de 1 igual a 1. Entonces, si de 1 es igual a 1, sustituyamos 1 por t y 1 por, y encontremos el valor de c. Entonces eso nos daría la ecuación que 1 es igual a 1 dividido por c por 1 al cuarto. Menos 1 al cuarto veces el registro natural 1. Bueno, el registro natural 1 es igual a 0. Entonces esto solo nos da 1 igual a 1 dividido por c. Entonces c es igual a 1, lo que significa la solución particular a la ecuación diferencial de Bernoulli. Es y de t es igual a 1 dividido por la cantidad t al cuarto menos t al cuarto registro natural t. Antes de ir, verifiquemos esto gráficamente. El campo flotante de Blues es generado por él. Dada la ecuación diferencial y el punto 1,1 es este punto aquí dado por la condición inicial y en rojo, vemos la gráfica de i de t, nuestra solución particular a la ecuación diferencial. Observe cómo encaja bien en el campo de la pendiente, y pasa a través del punto 1,1, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.